Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Muy buenas tardes a todos los que se incluyen a ver este video. Mi nombre es Silvia Paco. Soy del Colegio Linda Oranzotegui de Campero 1, del grado sexto C. Esta tarde tenemos el grato de presentar nuestro tema titulado La narrativa contemporánea y el estudio del boom latinoamericano. Mi grupo está conformado por mis compañeros de aula, que son los siguientes: Samuel Ángel Aguanta Quispe, Marilu Gareca, Soledad Cáceres Colque. ¿Qué es la narrativa contemporánea? La narrativa contemporánea es una rama de la literatura que aborda diversas temáticas como resultado de un proceso histórico y como tal sus comienzos se sitúan en una etapa determinada, siendo esta la época posterior a las guerras mundiales. Sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ya que éstas modificaron la manera de pensar, costumbres y modo de expresarse, que difiere de la narrativa tradicional, tanto en sus características como en su finalidad. Esto quiere decir que en medio de este escenario, la humanidad se percató de que la vida tomó un nuevo significado, después de la cantidad de muertes y la capacidad del hombre de causar tanto sufrimiento, daño. Así se dio cuenta de que había que dar un nuevo sentido a su existencia, con nuevas ideas, pensamientos y actitudes que pues contribuyesen a mejorar al mundo. Así como también surgieron autores hasta cierto punto más pesimistas que daban a entender lo salvaje y destructivo del hombre, con su entorno y consigo mismo, además de un poco de autocontrol. Pues en lo anterior se manifiesta tanto en los temas como las características de este tipo de literatura, tales como el tipo de narrador, que en las obras tradicionales era principalmente omnisciente, conocedor de todos los sucesos acaecidos en el relato. En cambio, en la actualidad el narrador es protagonista, pero con un menor grado de conocimiento, lo cual otorga pues un suspenso de importancia a lo inesperado y desconocido. Esto se relaciona con las guerras mundiales, ya que las personas toman conciencia de la fugacidad de la vida y lo importante de aprovechar el día a día. Muy antiguamente la narración tenía un orden cronológico, es decir, que presentaba en los acontecimientos una línea estructural, mientras que en la narrativa actual surgen unas rupturas dentro del tiempo del relato donde se distinguen diversas técnicas narrativas, tales como la analepsis y la proplepsis, las cuales nos dan una visión del pasado y el futuro respectivamente. La narrativa de hoy en día es más oscura. Busca confundir al lector y hacerlo parte activa del entendimiento del relato, pues obligándolo a organizar los acontecimientos del texto, debido al uso de técnicas narrativas como la intertextualidad. Esto quiere decir el uso de elementos de otras obras para contextualizar, montaje, que nos permite mostrar dos o más planos, ya sean temporales o espaciales, de manera simultánea. Literatura contemporánea. La literatura contemporánea se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, reflejando un quiebre de costumbres y creencias, tradiciones. Las obras contemporáneas, además de que representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente, la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe una única voz del narrador que todo lo sabe, no existe un único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos con el lector. La literatura contemporánea trata de temas como el terrorismo y la guerra. Los relatos contemporáneos reflejan temas como, por ejemplo, la desigualdad social, la política y la corrupción.
de la economía y las clases sociales, desigualdad de género, el terrorismo y la guerra, la ética y moral. Géneros o categorías como pueden ser la ficción, que este es un relato imaginario, aunque refleja ciertos aspectos de la vida real y de las emociones humanas. Y el otro aspecto que sería la novela gráfica, que este es un relato extenso con un argumento complejo y desarrollado. Se diferencia de un cuento porque el lector conoce tanto la trama como lo que sienten los personajes. La poesía en versos libres. Esta es una narración de estructura libre en lugar de emplear los versos. Y ciertos autores hasta se atreven a escribir de forma desordenada, así todo boca abajo, no sé, desordenada prácticamente. El cuento popular o fábula. Este es un relato breve sobre un tema inventado y con argumentos sencillos que dejan una enseñanza o apólogo. La comedia es una representación de un aspecto alegre y divertido de la vida humana, narrado a través de un conflicto que termina con un final feliz. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Por el sentido boom latinoamericano se entiende un fenómeno literario y editorial que tuvo lugar entre las décadas de 1960 hasta 1970, cuando las obras literarias de un conjunto de jóvenes escritores latinoamericanos fue ampliamente distribuida y apreciada en Europa y en gran parte del mundo. Estas obras cambiaron los paradigmas de lo que hasta entonces se esperaba literariamente de la región, o como lo describía un autor chileno, José Donoso. Había irrumpido una docena de novelas que eran por lo menos notables, poblando un espacio antes que era desierto. Y el boom latinoamericano instituyó a muchos de los autores que hoy en día se consideran clásicos en América Latina, pero que en su momento se estaban recién iniciando. Presentaron proyectos novelísticos, experimentales, de alto contenido social y político, y así se convirtieron en un gesto de vanguardia. Esto especialmente en Europa y en otras latitudes, dominadas por entonces consideraciones más bien de tipo conservador. El primer paso en dicha a lo internacional fue en el sentido del triunfo de los autores en España. Algunos nombres del boom son más conocidos que otros y algunos autores gozaron de mayor reconocimiento formal que otros. Sin embargo, no existían realmente fechas de inicio y de cierre del boom, eh, ya que ya que no se trató realmente de un movimiento literario organizado, sino de solo de un fenómeno editorial. Por eso tampoco se tiene una lista formal de los integrantes ni de los precursores eh, que sirvieron de la escuela la aparición de esta importante generación de escritores latinoamericanos. Eh, y al mismo tiempo, el boom latinoamericano abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana y se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y también fuera de él, mediante sucesivas traducciones y ediciones a lo largo del globo. En lo particular, el público estadounidense fue impactado por las obras del boom como por decir, en un contexto político mundial, muy redactor como lo fue la Guerra Fría, cambiando incluso paradigmas del momento respecto a la interpretación y rol de los escritores en la sociedad. Eh,
bueno, el origen del boom. El origen del boom se inicia en la década de 1960. Fue una época particularmente conflictiva en América Latina debido a la Guerra Fría y sus tensiones entre movimientos revolucionarios como la triunfante Revolución Cubana de 1959 y las interferencias políticas y diplomáticas estadounidenses en su contra, que financiaron cruentas dictaduras derechistas en América Latina. Dicho panorama se complicó aún más cuando la este, intelectualidad del continente se dividió en opiniones en torno al régimen de Fidel Castro, tras el encarcelamiento en 1967 del poeta cubano Eberto Padilla y su esposa Belkis Cusamali, acusado de actividades subversivas por haber leído públicamente el poema Provocaciones. En este contexto surgieron las novelas del boom, aprovechando el repentino interés en América Latina que la época había suscitado desde el coloso editorial Seix Barral, eh, Carlos Barral y la agente literaria Carmen Balcells tomaron la iniciativa de la difusión de las obras latinoamericanas. Eh, Ambos estaban instalados en Barcelona y definieron una particular proyección hacia los mercados de habla francesa. Eh, eh, Incluso se había afirmado que las masivas ventas de las novelas latinoamericanas revivieron prácticamente a la moribunda industria editorial española, que fue sometida a las censuras del régimen franquista. Las características del boom latinoamericano es que fue un fenómeno esencialmente editorial y centrado sobre todo el género de la novela. Se destacaron los proyectos novelísticos que tendrían a la experimentación formal, a la innovación del lenguaje y a ciertos atrevimientos sociales y políticos. Un rasgo común de estas novelas es su deseo de vanguardia, tratamientos de tiempo de forma no lineal, apuesta por la polifonía, a la aparición de múltiples voces en el relato, uso abundante de neologismos y juegos de palabras. Se enfatizaba en cierto internacionalismo o identidad regional y nacional que no se alejaba del relato histórico, sino que lo usaba de telón de fondo. Sus temáticas y perspectivas renovaron un entorno estancamiento del realismo literario de la época y supusieron la emergencia de nuevos nombres de la palestra editorial hispana. Eh, También por otro lado, el boom ha sido criticado por consistir en su totalidad en escritores varones, en cuyas novelas de tratamiento de lo femenino evidencia el machismo imperante en América Latina. Además, en su mayoría eh, provenían de sectores ilustrados y universitarios de la sociedad, con un importante acceso a la cultura universal. Es decir, que eran poco presentativos del pueblo latinoamericano de la época. Eh, los temas del boom latinoamericano, aún no existe una unidad temática de las novelas del boom. Esto se debe a que sus apuestas responden siempre al universo de interés y al estilo personal del autor. Sin embargo, a grandes rasgos puede decirse que el boom refirió a temas vinculados a lo nacional, a lo regional o lo que inspiraba a la nueva identidad latinoamericana. En consecuencia de estas obras apuntaban a reemplazar antiguos lugares comunes que arquetipos que a su vez se convertirían en clásicos con mucha rapidez. Algo importante es la ruptura de las barreras entre lo
fantástico y lo cotidiano. Así aparecieron vertientes como el realismo mágico, por un lado, valiéndose de cierto aire de exotismo latinoamericano para narrar eventos maravillosos desde la perspectiva realista. Y por otro lado, la ficción histórica, fuertemente anclada en las tensiones políticas de lo real. Tuvo un espacio de las novelas del boom, muchas de ellas explotaron de temática al del dictador latinoamericano, eh, el Supremo, en 1974 del paraguayo Augusto Roa Bastos. Y también los autores del boom latinoamericano, los principales autores del boom y sus principales novelas fueron cuatro de distintas nacionalidades. Una sería Julio Cortázar de Argentina, de 1914 a 1948, 98, 1984. Eh, Gabriel García Márquez, Colombia, 1927-2014. Carlos Fuentes, México, 1928 a 2012. Otro sería Mario Vargas Llosa, Perú, 1936. Este, el boom, no obstante, consagró también otros autores de otras nacionalidades que bien vale la pena destacar dado a sus obras que fueron de igual significado para la historia de la literatura latinoamericana, como son Juan Rulfo, Augusto Roa Bastos, Manuel Puig, Miguel Ángel Asturias, José Donoso. El contexto de lo que más tarde se conocería como el boom latinoamericano. La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir la isla de la Bahía son hechos considerados como la apertura de este ciclo. En su mayoría los críticos concuerdan en que el boom comenzó en algún momento del 1960. El desacuerdo se da a la hora de considerar la primera novela del boom. Algunos nombran a Rayuela de Julio Cortázar, aunque por otra parte otros nombran a La ciudad y los perros de Vargas Llosa. La escritora y periodista argentina Luisa Venezuela, en el documental del boom latinoamericano, La mundialización de la literatura latina, señaló que el crítico literario Emil Rodríguez Monegal fue quien armó toda la estructura y acuñó por primera vez la palabra boom para reunir a todos los escritores latinoamericanos, que en realidad eran amigos entre sí. Tratan el tiempo de una manera no lineal entre sus características y suelen utilizar más de una perspectiva o voz narrativa y lo cuentan con un gran número de vocablos, la impresión de nuevas palabras o frases, también los juegos de palabras, incluso las blasfemias. Lingüísticamente segura de sí misma, se utiliza la lengua vernácula sin excusas. Otras características notables del boom latinoamericano son los tratamientos de los ajustes, tanto rural como urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la histórica como en la historia tanto como en la política, así como la identidad nacional, el conocimiento del hemisferio de todo el mundo, así como las cuestiones económicas e ideologías, las polémicas y la oportunidad. La literatura del boom latinoamericano rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, la transformación de esta mezcla en una nueva realidad. Muchas novelas que corresponden a la época del boom latinoamericano no tienen un orden cronológico del suceso de los que ocurren en él. El boom como movimiento literario generó un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. El mercado editorial influenció mucho en la importancia del impacto generado en ese movimiento en el resto del mundo, ya que la traducción y la buena comercialización publicitaria desempeñaron un papel importante en el éxito de los escritores y sus obras. La trascendencia del impacto generado por el boom es percibido por la estructura de la literatura actual, así como lo que muchos consideran el nacimiento del realismo mágico. El boom influyó y dio origen a otros movimientos posteriores,
cuya prepotencia aún se percibe en las corrientes literarias actuales en América Latina. Influencias literarias del boom latinoamericano. José Martí fue una de las principales influencias del boom latinoamericano. Los autores que influenciaron a los escritores del boom latinoamericano fueron los modernistas como José Martí de España, Rubén Darío de Nicaragua, James Joyce de Irlanda y José Asunción Silva de Colombia, y el vanguardista Jorge Luis Borges de Argentina. Los autores latinoamericanos, entre los representantes más destacados en cada país, se encuentran en Argentina, que sería Adolfo Bioy Casares, Ernesto Sabato, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, hijo de argentinos, nacido en Bélgica y luego nacionalizado, Leopoldo Marechal y Manuel Puig, de Brasil, Jorge Amado y João Guimarães Rosa, de Chile, María Luisa Bombal y José Donoso Yáñez. De Colombia sería Gabriel García Márquez y Gustavo Álvarez Gardiazabal. De Cuba sería Alejo Carpentier y José Lezama Lima. De Guatemala, Miguel Ángel Asturias. De México sería Agustín Yáñez, Juan Rulfo, Elena Garro, Emanuel Carballo, Luis Espota Saavedra y Sergio Fernández Cárdenas. De Panamá, Carlos Fuentes, hijo de mexicanos, nacido en Panamá. De Paraguay sería Augusto José Antonio Roa Bastos, y de Perú sería Mario Vargas Llosa.